amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Iniciamos de esta manera nuestra edición del día de hoy, correspondiente al martes 13, y con mala suerte empezó la grabación del espacio. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles información a diario sobre Venezuela y su migración. Pero también es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la supervisión de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, conectado, Carlos Ucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo te sientes, Alan? Bueno, terminamos el día viernes con la noticia de los yucas. Iniciamos el día martes con la noticia de los yucas. ¿Qué está pasando? Es que nadie es capaz de ponerle autoridad a estas personas que entendemos sus derechos ancestrales y también entendemos la ausencia del Estado en el apoyo a estos indígenas venezolanos, pero lo que no podemos entender es que ya se ha vuelto una costumbre el abuso contra el resto de los ciudadanos, que también tienen vida y también tienen necesidades. ¿Qué piensas de eso, Carlos? Hoy nuevamente tomando el puente sobre el lago de Maracaibo. Ayer lo hicieron y formaron un pereque, como dicen, de lado y lado del puente. Y hoy otra vez lo vuelven a hacer. Pues sí, Alan, y a la audiencia, ¿no? El grave problema esto ha causado mucho, pero mucho daño, sobre todo ayer en horas de la mañana, que es cuando van los enfermos de diálisis hacia los hospitales que están funcionando y no los dejaron pasar, Alan. Tuvieron que regresarse a los puestos de auxilio médico para poder solventar esa grave crisis. La cuestión de ello es que esto ha venido prodigando desde la semana pasada los desórdenes que ellos han tenido, rompiendo, destruyendo las sedes, tanto de las alcabalas móviles como la del 40 en la vía de Machiques de Perijá, y sobre todo la que está en Campo Boscán. Lo mismo hicieron con la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la ciudad de la Villa de Rosario y hoy día en la zona del puente sobre el lago. Ya por segundo día consecutivo han tomado las instalaciones. La Guardia no teme hacerles algo porque el gobierno ha defendido todo lo que son las señas y eso es entendible, pero Alan, yo creo que esto no se puede permitir. Y fíjate algo que estoy tratando desde hace 2 días, tratando de comunicarme con dos de los dirigentes indígenas guayú, porque ellos dicen, si a los guajiros nos están haciendo eso, porque a ellos no los detienen, porque a nosotros los guayú sí nos han dado palo y tiros de perdigón. Es decir, que hay también una pequeña confrontación entre las zonas indígenas, Alan, y esto va a causar un cierto requemor entre las dos etnias. Pero ni el gobernador, ni el burgomaestre, ni la guardia, ni el gobierno nacional hasta el momento han definido algo. Ellos están exigiendo $90,000 en efectivo. Y fíjate que yo lo decía, no queremos transferencia, queremos plata en mano. Y fíjate la palabra, $90,000. Imagínate tú. Y con 5 camionetas, pero full de artesanía. Claro, porque el problema de las protestas se origina ante, obvio, un incumplimiento también por parte del Estado, que en vista de la acción que tomó el gobierno de facto de impedirle a los guayú y a la indígena, a los indígenas yupa, perdón, llegar Sí, hasta Caracas, hasta la ciudad de Caracas, les prometieron que le iban a comprar toda la mercancía artesanal que produjeran y los iban a distribuir a través de los canales del Estado. Pero ellos le incumplieron. Ahora, también hay un acto de viveza por parte de los yupas que empezaron a producir el triple y el cuádruple de la mercancía que producen normalmente, con el objetivo, pues, obviamente, de hacer un tremendo negocio, un negociazo. Pero ahora ni los unos ni los unos no cumplen, es decir, el gobierno de facto, y los otros
afectan la paz y el orden público y no hay intervención. Fíjate que el peaje, ayer veíamos un reporte de Lenín Danieri y Lenín Danieri decía, mira, es que esta gente quiere cobrar la tarifa del peaje ellos mismos, allí en el punto de Ellos mismos, control y de... lo hicieron, una parte lo hicieron. Bueno, pero es que eso no, eso es totalmente ilegal y estamos supuestamente en un Estado de Derecho y que todos somos iguales ante la ley, pero ese respeto que perdón, los yupas exigen, también debe extenderse a deberes. Y entre el deber que ellos tienen está el de respetar a los demás ciudadanos. O sea, el Zulia ahorita es una olla de presión, Sí, porque además de todos los problemas cotidianos que hay de luz, de agua, de servicios públicos en general, de desabastecimiento de combustible, o sea, tantas cosas que están ocurriendo en el estado Zulia, además ahora se le suma esta acción de los Yupa. ¿Y por qué es tan intensa, tan presionante esta acción? Porque nada más y nada menos que está dejando al país aislado totalmente del Zulia, porque las otras vías, y bueno, lo, ni te cuento, ¿no? Las otras vías de comunicación, las otras posibilidades de comunicación, esto pues encarece aún más los costos de producción, de sacar la producción que se pueda tener y obviamente pues los mercados se cierran y la situación del ciudadano común y corriente es escandalosamente crítica, porque es como vivir sometido a los designios de externos, a los designios de un gobierno incapaz en sus tres niveles y a los designios de un grupo indígena que con todo respeto que se merecen como etnia originaria, también tienen deberes ciudadanos, no solamente derechos, también tienen deberes ciudadanos. Y nadie se los explica o nadie se los quiere hacer entender. Alan, es que sencillamente con el cambio de gobierno que hubo, de gobierno democrático a gobierno de facto o gobierno revolucionario, lo que han hecho es entorpecer muchas cosas. Mira, a los indígenas yupas se les ha encausado en otros puntos, pero no son todas esas, son realidades. El gobierno, cuando tú le enmarcas este tema que estamos tocando, se molestan y pueden decir, no, que está en contra de la vida ancestral de ellos. No, Alan, muchos de ellos ni siquiera han trabajado nunca en su vida. Muchos de ellos han sido vivos en todos los aspectos y han venido, eso sería una palabra un poco fuerte, pero vamos a ponerlo en este punto, clonando otras vicisitudes que ellos no han podido lograr. Aparte de eso, viven con amenazas, hacen sus propias paradas, hacen sus propias arcabalas. Y esto no es de ahora, Ana. Esto tiene años en la ciudad de Maracaibo, alrededor del Gran Hospital General del Sur. Ellos tuvieron y se mudaron a una zona, un área verde que destruyeron y fuera de eso viven y conviven ahí actualmente en la vía que va hacia la carretera de la Machica Colón. Ahora, en el gobierno ha tenido que aguantar todo esto, y lo digo en la parte del gobierno local, que son los municipales, tanto de San Francisco como el gobierno municipal de Maracaibo y el gobierno del estado Zulia, con otros actores o otros gobernadores. Pero la realidad es que están trancando todo. Ahora fíjate algo, Ana. ¿Qué pasaría si los indígenas Yupa, que ya lo hicieron la primera vez, cierran ya definitivo a su manera la carretera Machiques-Colón, tal como lo estás indicando? Paralizarían totalmente todo del Zulia, porque al cerrar el puente sobre el lago y al cerrar la Machiques-Colón, está cerrando totalmente el estado Zulia. Sí, con las consecuencias e impactos que eso tiene en la población. Pero no hay autoridad, definitivamente No, no hay no la hay, autoridad. no la hay. Hay autoridad cuando son los viejitos protestando, los jubilados, los pensionados. Hay autoridad cuando los jóvenes salen a protestar o cuando los sindicalistas salen a exigir su derecho. Ahí es donde se manifiesta todo el peso del Estado en contra del ciudadano común y corriente. Pero ante este grupo, Y fíjate algo, nada. nada. Y fíjate que estás diciendo algo muy importante. ¿Tú alguna vez has visto en las redes sociales, en algún video, alguna vez que un viejito o los estudiantes estén tirando piedras, lanzas o palos? Alan, no lo hemos visto la primera vez.
Es al contrario, la guardia y la policía atacan al estudiantado, han atacado y han osado de humillar a Perdigonazo Limpio, a los propios jubilados y pensionados, y estos han atacado a la Guardia Nacional, que les han destruido hasta las instalaciones de sus propios comandos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo se come o se digiere esta realidad? Sí, eso no tiene situación. Pero el país, como decía, había una frase muy célebre en los tiempos de Gómez que decía que este país, Venezuela, era como un cuero seco. Uh -huh. Cuando se bajaba por un lado, se levantaba por otro. Y de esta manera describe lo que está pasando en la Venezuela de hoy. Trabajadores protestando en todo el país de sectores esenciales de la economía, como las industrias básicas en Guayana y la industria petrolera en el oriente del país, también en el estado Zulia, que las Fuerte, protestas muy fuerte. se han hecho fuertes, e incluso en Paraguaná. Allí también se ha hecho la presencia de la protesta social, pero el gobierno sigue indiferente ante los reclamos de los trabajadores. Veamos primero lo que ocurrió en Guayana. Los trabajadores en las puertas del SIDOR, ayer y hoy, han tenido que forzar su entrada a la empresa básica porque allí hay un grupo de trabajadores protestando desde la semana pasada, generando protestas, exigiendo lo que todo el mundo tiene derecho a exigir, sus derechos fundamentales, el respeto a la contratación colectiva y obviamente la liberación de todos los sindicalistas presos. Antier, detuvieron a 3 líderes sindicales de SIDOR, a Leonardo Azócar, a Daniel Romero y a Juan Cabrera. Y esto pues alebrestó a la gente que Hay ayer dos de ellos, con sí, renovado es brío salió a correcto. protestar. Vamos Hay a dos ver de ellos que fueron esta llevados a imagen, Caracas, Alan. ¿sí? Porque la detención la hizo la policía política del Estado. Vamos a ver Sí. este video de la protesta en los portones de Guayana, de Sidón. De una manera inclemente. Bueno, es que no están comiendo coba los trabajadores de Sidón. Fíjate cómo forzaron la barra hecha por la Policía Nacional Bolivariana, que por cierto sustituyó a la Guardia Nacional. Debe ser que los guardias nacionales ya estaban obstinados, ya estaban cansados y tuvieron relevo, porque ayer fue la Policía Nacional Bolivariana. Hoy me dicen que también están comandos mixtos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Pero ¿por qué no los quieren dejar entrar? Porque aislaron a los trabajadores que están dentro de la planta haciendo la protesta y les han querido evitar a través de este tipo de acciones que les lleven alimentos, que les lleven provisiones. La protesta inició el 7 de junio con la toma de las instalaciones de gran parte de Sidore, especialmente el segmento de Pellas. Allí pues se hizo fuerte la protesta y el nuevo presidente de Sidor pues tomó la decisión simple y llanamente de cortarle los suministros, que se cansen, que se mueran de hambre, que se mueran de sed. Por cierto, un trabajador la semana pasada que se descompensó estando allá en el marco de la protesta. Sí. Pero bueno, la protesta sigue y los trabajadores parece que no le tienen miedo a forzar la barra y a enfrentar a las autoridades de la policía o de la Guardia Nacional en su búsqueda de acceder a las instalaciones y darle apoyo a sus compañeros, los que están allí encerrados desde el 7 de junio pasado en el marco de la protesta.
Y fíjate algo, Alan, que lo más grave del caso es que le están haciendo por primera vez a la gente de Sidor, y eso se va a ir aplacando de nuevo en otros aspectos, pero les están bloqueando, descodificando las fichas blancas. Tú sabes que las fichas blancas es el famoso carnet que también tienen la gente de PDVSA, lo mismo tienen las empresas como Pequiven, todas esas empresas básicas tienen eso. Entonces, al descodificarle el, el número del código, no pueden tener acceso hacia los portones, es decir, no pasan. Y esto tiene un significado, con eso los están votando relativamente de la empresa. Sí, es lo que llamamos un despido indirecto. Aquí, Exacto. en medio de esta circunstancia donde supuestamente está rigiendo una inamovilidad laboral, pero la inamovilidad laboral no impidió que por lo menos votaran a más de 1.100 trabajadores de la CBG pertenecientes al sector maderero. A ellos también los Sí. votaron la semana pasada. Y esta inamovilidad no está impidiendo que voten a otros trabajadores. O sea, estamos viendo un país en donde el ejercer el derecho a exigir mejoras salariales se ha transformado en un delito de Estado. Fíjate, tú comentabas antes en el segmento anterior que los habían llevado a Caracas a declarar fuera de su jurisdicción natural, Sí. como si ellos fueran unos criminales de guerra o unos criminales porque ahora Y la los moda es acusan de terroristas, Alan. terrorismo, pero ya va, es que la esencia del delito del terrorismo es causar terror. Y ahí el único que tiene terror es el gobierno. O sea, yo no veo que Más nada. como ciudadano común y El corriente, terror es del gobierno, porque cada vez que los trabajadores se alzan, hermano, eso les da pero culillo del bueno. claro, o sea, el terrorismo, la víctima en este caso, si hay acusación de terrorismo, sería el Estado venezolano, el gobierno de facto, Nicolás Maduro, para hablarlo claro. Ese es el único que tiene terror de la Así, protesta sindical. Ese es el más único que le nada. pudieran Y, estar aplicando y terrorismo. Ala, pero fíjate algo. ¿Cuándo has visto tú en algún medio, en alguna red social, al gobernador Marcano del estado Bolívar decir pío, aunque sea? No es que él fue a dar el aval de los supuestos acuerdos de noviembre del año pasado, cuando se frenó la protesta sindical por el tema de la solicitud de incremento salarial. Recuerdo yo que en ese momento hablaron de $100 $100 de salario mínimo para los trabajadores Sí. de la industria, del sector básico, de las industrias básicas. Y mentira, promesa currambera, les cayeron a coa, Eso es les, verdad. cay- les cayeron a coa, y eso es lo que genera la protesta de ahora. Ah, el gobernador salió a tomarse la foto en ese momento como el protector de la clase trabajadora de las empresas básicas. Pero fue a Ahora se les proteger, pero los esconde, gallos de pelea que tiene Alan, ¿oíste? ahora se les esconde el hombre. Y Sí, bueno, esto va a agarrar más fuerza porque no va, o sea, van a tener que abrir una cárcel muy grande, tipo la cárcel de Bukele, para poder meter a todo el poco de sindicalistas presos, porque agarran 6 y salen 12 y así se va multiplicando la cosa. Esto no tiene compós. Aquí lo único que puede solucionar este problema es darle la debida atención y salarios dignos a los trabajadores de la empresa básica y con ella a los trabajadores de toda Venezuela. Fíjate que es importante ver el impacto que esto está generando también en el sector de los trabajadores petroleros, que en todos estos días, cierto. desde la semana pasada, en Oriente, en el centro, en Occidente, han salido a protestar en el marco de esta, digamos, rebelión sindical que quiere lo básico, hermano. O sea, un salario digno que te permita sentarte a la mesa por lo menos a garantizar las 3 papas al día, que no las hay. Hay Que no las hay. trabajadores petroleros que no tienen esa garantía, trabajadores de las empresas básicas que no tienen esa garantía. Yo diría que la mayoría, más bien es la norma,
y es la regla allí en esta situación. Pero No vamos a tienen ver, implementos, no tienen uniformes, no tienen medicamentos, no tienen salas de cura, no tienen ni siquiera un botiquín de la Cruz Roja, Alan. claro, vamos a ver a los trabajadores petroleros, este resumen que nos da una imagen de la situación del sector petrolero en Venezuela. Veamos. Vean. Trabajadores de Puerto La Cruz no aguantan más. Y es que en la refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, trabajadores de PDVSA, enardecidos, se rebelan contra el gobierno de Maduro. Protestan por sus salarios y piden que asuman su responsabilidad, ya que les prometieron un aumento salarial y no lo han hecho. Donde afirman también que han tenido miedo por las fuertes amenazas donde le dicen que los van a despedir. También dicen que han tenido miedo porque les infiltran al SEBIN para amedrentarlos. Y donde han tenido miedo porque los guardias también los amenazan. Pero ya no se la calan más, y es por ello que nosotros como trabajadores vamos a defender nuestros derechos hasta con la vida. Así lo informó uno de los trabajadores de PDVSA de esta refinería en Puerto La Cruz. Y es que desde el día lunes 5 de junio, trabajadores de PDVSA expresan su descontento con los salarios que perciben y no están dispuestos a seguir trabajando y ganando un salario tan miserable, donde exigen la mejoría de su salario, y de no ser así, seguirán con estas protestas hasta que se unan más trabajadores de las demás refinerías en Venezuela. Y es que definitivamente los salarios que hay actualmente en Venezuela no alcanzan para lo más indispensable, que es una canasta básica, y donde muchas personas salen a la calle para poder conseguir algo para poder alimentarse o alimentar a sus hijos. ¿Cuándo se repondrá la economía en Venezuela? ¿Cuándo volverá un salario digno donde muchas familias puedan alimentarse bien y estar más saludables? ¿Y tú qué opinas de estas acciones de los trabajadores de PDVSA en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui? Tenemos miedo porque nos allanan, tenemos miedo porque nos amenazan, Franco, que nos van a votar, y nosotros dependemos de nuestro salario, y eso nos da un miedo. Pero... Bueno, ¿cómo ves eso, Carlos? Bueno, Alan, a mí lo que me sorprende en las últimas semanas, te lo he comentado a ti, tanto en Entretelones como lo hemos dicho en el programa, es que ya esta vez no hay vuelta atrás. Los trabajadores petroleros, Alan, se mamaron, se hastiaron de esta situación del gobierno. Porque fíjate algo, ellos están peleando por su salario digno, que es una lógica, y la gran mayoría no sabe que hay los trabajos petroleros se verifican de esta manera: 6 por 7, 15 por 6 y el famoso 7-21. ¿Te acuerdas? Que son trabajando 7 días y descansan tanto. Bueno, Alan, hoy ni siquiera les están pagando los bonos o compensaciones nocturnas, mucho menos los horarios sabatinos o de domingo. Es decir, que a ellos les están pagando su salario de $7 o 6.5 semanal, trabajando todo el día, es decir, 24 horas, y no tienen lunch, no tienen merienda, no tienen comedor. ¿Te acuerdas que eso era una de los orgullos de la industria petrolera, porque comían todo lo que quisieran? Hoy día eso no existe. Tienen que reclamar, ya están cansados de esta vaina. Bueno, te cuento, debemos recordar, y ustedes también lo recuerdan, estos eran los sindicatos que gritaban así, así, así que se gobierna, ¿de acuerdo? Así es, Eh, correcto. Eso era lo que gritaban con más fuerza eso. Ahora son rebeldes, pero ¿quién no va a ser rebelde en estas circunstancias en donde simple y llanamente están atentando contra tu vida? Porque cuando te niegan un salario digno, pues no te permiten la posibilidad ni siquiera de comer las tres papas al día. A ti, a tu familia, a la gente que te rodea, a la gente sobre la cual ayudas, apoyas, a tu mamá, a tu papá. O sea, esa es la circunstancia de cualquier trabajador de las empresas básicas y cualquier trabajador de la industria petrolera. Y además, debemos recordar que tanto los unos como los otros eran los trabajos más envidiados en Venezuela. Cuando, Totalmente. cuando, cuando Venezuela estaba en la órbita democrática, antes que llegara el chavismo al poder, los trabajadores se peleaban por llegar a puestos en PDVSA, en la industria petrolera o en las industrias básicas, porque tenían comisariatos, tenían atención de primera calidad, atención premium en clínicas privadas, tenían Totalmente. los fondos de pensiones y jubilaciones De pensiones. más poderosos de Venezuela. Prestaciones Incluso, sociales que eran increíbles, juguetes, muebles, créditos claro, para sacar en cualquier parte.
Alan, y una cosa que tú debes acordarte, el trabajador petrolero venezolano te miraba por encima del hombro porque decía, este podrá ser ingeniero, abogado, periodista, pero gano 6 veces más que él. Eso yo lo recuerdo. Claro, eso era así. Pero bueno, se le está alborotando el cuero seco al gobierno. Bajaron la intensidad con el tema de de los docentes y ahora hay otra tapa levantada que es los petroleros y los trabajadores de las industrias básicas. Y esto no se soluciona con promesas de copiambera. Esto se No, no, para soluciona nada. hechos reales y concretos. Y definitivamente el gobierno no tiene bajo su manga esa respuesta. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, y también a esta hora 28.79 bolívares la divisa, es decir, que sigue subiendo tal como lo hemos venido conversando en diferentes oportunidades. Bueno, buen provecho para ti, para nuestro equipo de producción y a la audiencia. Estaremos hoy a las 5 de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó que la investigación sobre Venezuela respecto a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad continúa en proceso dentro de la Sala de Cuestiones Preliminares 1, a pesar del compromiso que el mandatario de facto, Nicolás Maduro, le expresó de mejorar el sistema de administración de justicia. Le corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares 1, en base a lo planteado por la Fiscalía y los alegatos del Estado venezolano, si continúa la investigación o la paraliza. Esta decisión puede tomar meses, tal como lo aclaró el Tribunal Internacional en mayo, tras recibir los comentarios de 8.900 víctimas. A través de un comunicado de su oficina emitido hoy, el fiscal Khan indicó que su visita al país fue de 2 días. Señaló que durante su estancia en Venezuela se dieron pasos importantes para fortalecer las bases de una acción significativa bajo el Estatuto de Roma. Explicó que con la firma del memorándum de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano, en el que se permite el establecimiento de una oficina de esa instancia en el territorio, se basó en el primer acuerdo firmado en el 2021 y que fue ratificado en el 2022. Como he dicho, desde el comienzo de mi mandato como fiscal, mi oficina cumple su mandato con mayor eficacia cuando puede trabajar más cerca de los países que forman la comunidad del Estatuto de Roma. Bajo este memorándum de entendimiento podremos aumentar la escala y el impacto de nuestra presencia de campo en Venezuela, ampliar la interfaz nacional para nuestro trabajo y buscar identificar y apoyar los esfuerzos significativos para mejorar las iniciativas de la justicia nacional, explicó Khan. Otro detalle de los acuerdos firmados con el Ejecutivo, entre los que destaca el asesoramiento y la asistencia que brindará la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a las autoridades venezolanas en materia legislativa, en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales. Indicó que durante las reuniones con el mandatario Maduro, el presidente de facto de Venezuela, se habló abiertamente sobre cómo se puede ayudar a Venezuela a que aproveche las oportunidades que deriven en un cambio significativo hacia lo que es la rendición de cuentas ante esa instancia internacional. Ha dicho el fiscal Karim Khan, no se preocupen, ya estamos en Venezuela. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal Claudia Gutiérrez desde Venezuela. Saludos y buenas tardes a Las Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10.804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Vecinos de Oropesa Castillo en Puerto La Cruz informaron que representantes de la Hidrológica del Caribe acudieron al sector y les prometieron que esta misma semana instalarían la bomba necesaria para corregir el desbordamiento de aguas negras. Señalaron que además de eso la empresa tiene previsto de instalar un tablero que también se necesita en la estación de bombeo que funciona cerca de la zona. Más información desde el estado Nueva Esparta.
El Ejecutivo Regional inició el proceso de pago a las 11 alcaldías del estado Nueva Esparta correspondiente a la recaudación al 1%, antes conocida como 1 por 1000, establecido en la Ley de Timbre Fiscal. Omar Veracierto, superintendente del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria de Nueva Esparta, explicó que este proceso se trata de lo establecido en la referida ley, en la cual la gobernación debe efectuar la entrega de dicho recurso. Explicó que el dinero que entrega el Ejecutivo Regional a las municipalidades es una recaudación propia. A continuación, con la información desde el estado del Tamacuro. Juan José Jaramillo, profesor y presidente del Colegio de Profesores del Tamacuro, reveló este jueves que las manifestaciones de docentes que se mantienen en pausa a la espera de nuevos lineamientos que envíen la federación a nivel nacional. Las asambleas de calle que efectuaban los docentes iniciado el pasado 9 de enero del año 2023, pero con el anuncio que realizó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 1 de mayo, estas manifestaciones, al menos en Tucupita, se paralizaron. De acuerdo a la declaración de Jaramillo, ha optado por tomarse un espacio de tiempo y aguardar por nuevos lineamientos que son emanados por las federaciones y colegios a nivel nacional para seguir convocando a asambleas de calle en la entidad. Reveló que hasta ahora las federaciones y sindicatos a nivel nacional no han generado los nuevos lineamientos y que seguirán aguardando por ello para retomar la lucha y seguir convocando a asambleas de calle para exigir sus salarios correspondientes. Hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Costa Rica albergará uno de los centros migratorios gestionados por los Estados Unidos para procesar las solicitudes de asilo de migrantes venezolanos y nicaragüenses, anunciaron ambos gobiernos en un comunicado conjunto. El país centroamericano se suma así al llamado Plan de Movilidad Segura, gestionado por los Estados Unidos con el apoyo de las Naciones Unidas, que ya contemplaba la creación de 2 centros similares en Guatemala y Colombia. Esta iniciativa facilitará que migrantes de Nicaragua y de Venezuela que estén registrados en Costa Rica como solicitantes de asilo accedan a vías legales para llegar a los Estados Unidos y a otros países. Sin embargo, Costa Rica y Estados Unidos acordaron que todos los migrantes que hayan ingresado desde hoy al país caribeño de forma irregular serán deportados a sus países. También aquellos que prosigan su camino hacia el norte y entren sin permiso a territorio norteamericano serán deportados y enfrentan un posible veto de 5 años para regresar a los Estados Unidos. Durante los primeros 2 meses de movilidad segura, las personas elegibles para el programa serán contactadas para agendar una cita ante el Centro de Procesamiento de Migrantes, cuya localización no ha sido revelada todavía. Estados Unidos y Costa Rica reafirman su compromiso de trabajar con todos los países de la región para promover la integración de refugiados y migrantes, ampliar las vías legales y promover la gestión humanitaria en la frontera, según afirmaron. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Bueno, desconocen el lugar de detención de los dirigentes sindicales de la siderúrgica del Orinoco. Desconocen el sitio de reclusión de 2 de ellos, especialmente de Leonardo Azócar y Daniel Romero, quienes, recordemos, fueron detenidos por la policía política del gobierno. La Dirección General de Contrainteligencia Militar, que se ha transformado en policía política del gobierno y de lucha por espacios que tiene el SEBIN. El abogado Eduardo Torres así lo afirmó, señalando que se desconoce el sitio de reclusión de estos dirigentes sindicales que, como ustedes saben, fueron aprehendidos la noche del domingo. Los dos, junto a un tercer compañero de nombre Juan Cabrera, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Bolívar, donde queda Sidor. Pero mientras que a Cabrera lo liberaron horas después, el domingo 11 de junio, a Azócar y Romero los mantienen detenidos sin saber el lugar donde los tienen. Torres detalló que los trabajadores de Sidor se encontraban dentro de una de las plantas de Pela, donde se ha mantenido la protesta desde hace más de una semana para reclamar condiciones dignas y salarios acordes a la realidad económica del país. Su detención se habría producido cuando Azócar, Romero y Cabrera salieron
del lugar en horas de la madrugada. Hubo una nueva manifestación ayer de los trabajadores de Sidor, quienes reclamaron la liberación de su compañero, manifestación que por cierto se reiteró durante el día de hoy. A pesar de la presencia de un fuerte cordón policial en uno de los portones de la siderúrgica, los trabajadores rompieron el cerco y avanzaron hasta las instalaciones. En el lugar, el jefe de la Guardia Nacional amenazó a un grupo de periodistas y a otros trabajadores de medios de comunicación que cubrían la protesta. Leonardo Azócar es secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Siderúrgica y sus similares. Fue una de sus hijas la que denunció la noche del domingo la aprehensión del dirigente sindical. Más tarde, en ese mismo día, la ONG Provea dijo que a Azócar y a Romero los habían trasladado a Caracas, mientras que a Cabrera lo dejaron preso en la ciudad de Puerto Ordaz. Declaraciones a la agencia española EFE, un hermano de Azócar, Euclides Azócar, explicó que los acusaron de los supuestos delitos de asociación para delinquir, boicot e incitación al odio, pero tampoco sabe del paradero de su hermano ni de Daniel Romero. O sea, aquí la policía se lleva a la gente, la secuestran, violan sus derechos constitucionales a tener abogado que les represente, las esconden, las mantienen en desaparición forzosa hasta cuando les da la gana. Esto es términos jurídicos de desaparición forzosa, la de estos dirigentes sindicales. Pero al parecer no lograron el objetivo de amedrentar a la población de trabajadores, quienes han continuado con su protesta ayer y hoy en Sidor. Así que exigen sus derechos. También en otro orden de ideas, fue condenado un exfuncionario de PDVSA, Álvaro Ledo Nex, pero no crean ustedes que lo sentenció un tribunal de Venezuela. No. Fue en los Estados Unidos. Este alto cargo de la compañía PDVSA fue condenado a 3 años de prisión por una corte federal de Miami por los cargos de lavado de dinero. Eso en relación con una conspiración para desviar cientos de millones de dólares de las arcas estatales a través de acuerdos con divisas y funcionarios corruptos. El Miami Herald reseñó que el también ex asesor general de la estatal petrolera se le ordenó devolver el dinero del soborno al gobierno de Estados Unidos como parte de un castigo impuesto por la jueza federal del distrito Catherine Williams, además de que fue multado con $10,000. La jueza calificó la conspiración de corrupción como un cáncer que actúa como un virus, pero le dio a Nas una sentencia más leve después de que tanto su abogado defensor como los fiscales federales vieron que el acusado brindó una gran ayuda, o sea, se convirtió en soplón. Y esto pues permite hacer otras investigaciones a archivos más grandes dentro de la industria petrolera venezolana. El fiscal Kurt Lockenmayer recomendó que Nas fuera enviada a la prisión por 8 años, al menos 10 años más de lo previsto. El abogado defensor de Nas, Oscar Rodríguez, describió esta reducción como conservadora y abogó por mucho menos, señalando que la evidencia interna que su cliente aportó ayudó a condenar a otros 2 acusados de que su vida había sido amenazada. Así que otro más de los corruptos de PDVSA fueron sentenciados, pero no en Venezuela, en los Estados Unidos. Álvaro Ledo Nex. Vamos a escuchar ahora el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa con Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Vacuna contra VPH en Venezuela cuesta 16.6 salarios mínimos. Escuchamos declaraciones del ginecólogo Mario Mejía para Voz de América. Sin embargo, es importante la vacuna porque no solamente es para prevenir el VPH que causa el cáncer de cuello uterino, sino también el VPH puede causar cáncer a nivel anal, a nivel de pene, a nivel de orofaringe, que son cánceres que pueden ser tanto en hombres como en mujeres. O sea, tiene utilidad en los 2 sexos y por eso está indicada tanto para hombres como para mujeres.
Hay países como por ejemplo Australia, que están desde que salió la vacuna, lo tienen incorporado a su esquema de vacunación, y en esos países está prácticamente erradicado el cáncer de cuello uterino. Comisión Electoral de la UCB asegura que problemas técnicos demoran resultados del 9 de junio. Mariana Hernández nos comenta lo siguiente. Poco después de las 10 de la mañana de este 12 de junio fueron compartidos los resultados preliminares de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, proceso que se realizó el viernes 9. Aún se esperan sus resultados definitivos. La demora de más de 48 horas en los resultados se debe a problemas técnicos que escapan del control directo de la Comisión Electoral, explicó vía telefónica a El Pitazo el presidente del ente comicial de la UCB, Carlos Martín. Acceso a la justicia. Sistema judicial venezolano carece de independencia pese a reestructuraciones. Escuchamos un reporte de Jesús Abreu. La ONG Acceso a la Justicia advirtió el lunes en la presentación de su informe anual 2022 sobre la carencia de independencia en el Poder Judicial venezolano, pese a los cambios legislativos y reestructuraciones gubernamentales implementados con la llamada revolución judicial desde 2021, factores que no implicaron eficiencia ni eficacia en el sistema de justicia en Venezuela. En Miranda, un muerto y 15 heridos durante accidente en la autopista regional del centro. Rosana Batistelli amplía esta información para nosotros. Las investigaciones preliminares indican que al colectivo se le explotó uno de los neumáticos, por lo que el conductor perdió el control del volante e impactó el auto liviano para luego estrellarse ambos vehículos contra un muro de contención que está a un lado de la vía. En Apure, ciudadano graba violencia policial y el video se viraliza en redes sociales. Vianile Rivas nos explica la situación. En el estado Apure, un oficial de policía agredió física y verbalmente a un ciudadano identificado como Juan Carlos, trabajador del hospital Pablo Acosta Ortiz. Según se conoció por el video que se hizo viral en redes sociales, el agente policial de apellido Cancines dio una bofetada al ciudadano que le requirió pasar hacia el hospital a conversar con una compañera de trabajo que se encontraba de guardia. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte del Pitazo, el Notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre ese portal y Siempre Venezuela. Bueno, el politólogo Roberto Enríquez fue el día de hoy postulado como candidato a la primaria opositora por la facción de Copey que representa. El señor Enríquez se convierte así en el primero de los precandidatos a las primarias que da el paso al frente en relación a este proceso. Eso se hizo durante el día de hoy. La solicitud fue recibida por la directiva de la Comisión Nacional de Primarias encargada del proceso. Enríquez, que además forma parte de la delegación negociadora de la oposición en México, es el primer postulado de los 13 precandidatos conocidos para estos comicios, donde un sector de la oposición espera escoger un candidato unitario que lo represente en las elecciones presidenciales del 2024. El presidente de Copey ha abogado por desescalar el conflicto entre los precandidatos de la oposición por sus posiciones respecto a la participación del Consejo Nacional Electoral. Cree que las primarias deben garantizar y proteger la identidad del elector, que debe ser amplias, incluso que el voto debe ser absolutamente transparente y confiable, y no es necesario tanto conflicto. El lapso de postulaciones, recordemos, vence el 23 de junio. El pasado 6 de junio, el comando de la precandidata María Corina Machado pidió a la comisión que postergue la postulación de los candidatos hasta tanto no se defina el alcance de la participación técnica del Consejo Nacional Electoral en el proceso del 22 de octubre. El representante de 20 Venezuela exhortó a la Comisión de Primarias que se aclare cuanto antes cuáles son las condiciones técnicas de estos comicios y en particular que responda cómo se garantizará la seguridad de la identidad de los electores, además de cómo y quién contará los votos de los ciudadanos dentro y fuera del país. Así que
Volviendo a la noticia principal, Roberto Enríquez, el primero que da el paso al frente como candidato ya oficial a las primarias en Venezuela. Vamos ahora a escuchar a nuestra corresponsal para la zona andina, Táchira, Mérida y Trujillo, Sorciré Rodríguez. Vamos a escuchar. Gracias Carlos Miura y Alan Peralta por este contacto informativo de hoy martes 13 de junio desde la Cordillera Andina para este almuerzo comunicacional y dentro de las noticias que han estado en el telón de lo que tiene que ver con la Cordillera Andina son los productores agrícolas del estado Trujillo. Estos productores agrícolas específicamente del municipio Carache botaron una cosecha completa de tomate al río por no tener combustible para trasladar la producción al mercado de Coche en Caracas. La crítica ha sido grande a través de las redes sociales, ya que dentro de las impresiones que hemos podido recoger, la más fuerte es que estos productores agrícolas carecen de solidaridad. Antes de regalar estos tomates, prefirieron botarlos al río y contaminarlos, que fue lo peor. Realmente aportamos que la crisis no es solo de combustible, política, ni económica o social. También hay crisis mentales y esta es una de ellas. Tras las fuertes lluvias, la carretera hacia San Vicente de la Revancha en el municipio Junín, en el estado Táchira, quedó cubierta de lodo, dejando inhabilitada una unidad del transporte público. También tenemos una denuncia ciudadana en el hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera, donde los denunciantes alegan que no hay tubos para la toma de muestras de exámenes de laboratorio y se encuentra cerrado el servicio de rayos X en el hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera. Es de resaltar que no solamente es en Valera, sino a nivel de todos los estados de Venezuela, pero los valeranos se le van los días esperando por combustible, sentados en las aceras debajo del sol inclemente, pero con rostros de indignación y tristeza. Y en el marco de las ferias y fiestas del Vigía 2023, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación realizó el Gran Occidental de Boxeo en el gimnasio José Luis, un evento deportivo que estuvo a todo dar. También tenemos que el gobernador del estado bolivariano de Mérida, Jason Guzmán, restituyó el servicio de agua potable en el sector Mucusús, en la parroquia Pueblo Nuevo del sur del municipio Sucre, y el presidente de Aguas de Mérida, Osvaldo Ferrer, informó que las labores se llevaron a cabo a través de la gerencia operativa de Sucre de la empresa hidrológica regional. Entre tanto, estas labores permitieron devolver el servicio de agua a más de 6,000 habitantes de Mucucús, quienes agradecieron la labor a la estatal Aguas de Mérida. Además, este lunes en horas de la mañana, los motorizados del municipio Alberto Adriani trancaron la avenida Bolívar como protesta al pésimo servicio del suministro de combustible a los vehículos de 2 ruedas. Presuntamente cerraron a las 8 de la mañana tras atender a los 1,000 motorizados. En este caso, Johnny Rubio, el conductor que es de El Vigía, denunció el cierre de la estación y apoyó la manifestación pacífica en la avenida Bolívar, primero por la desatención en las estaciones de servicio Villalago y el cierre de la gasolinera por la supuesta atención a 1,000 motos en horas de la mañana. Y ya para culminar, el director de Protección Civil Mérida, Luis Lobo Ciboli, anunció que las autoridades regionales se mantienen alerta ante las precipitaciones de las últimas horas y de las que se avecinan en la entidad. En los 23 municipios de la geografía que han presentado fuertes lluvias, por lo que han activado el comité de riesgo siguiendo los lineamientos del gobernador Jason Guzmán. Así lo anunció Lobo Ciboli, quien es el director de Protección Civil Mérida, y además aseguró que hasta el momento no hay novedades resaltantes que reportar en las 86 parroquias del estado Mérida.
dijo que para atender cualquier eventualidad que se presente activaron la Fuerza de Tareas Andes 2023 con maquinaria dispuesta en los 5 ejes de la entidad para despejar cualquier arteria vial que se vea comprometida. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sor Ciré Rodríguez. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Micrófono Zuliano, a través de todas las plataformas en redes sociales, CNP 15959. Bueno, fue el reporte de Sor Ciré Rodríguez, nuestra corresponsal para el área andina, Venezuela. Pedimos el programa. Nos vemos en la tarde, en la edición de 4 a 6 en Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.